Días, hoy vamos a ver un poco el concepto de función y algunas características principales de las funciones. Como les decía recién, no nos vamos a detener este, en todas las secciones de esta etapa, pero sí es importante que ustedes sí lo hagan en sus casas o cuando tengan tiempo, sí que vayan siguiendo el cuadernillo que tiene información muy válida. Em, Acá nosotros tenemos una pequeña introducción, cuáles son los objetivos que tenemos en este módulo, ¿sí? Construir modelos matemáticos, utilizar diferentes registros del mismo concepto y los cambios entre registros, analizar información y anticipar resultados, ¿sí? Ejercitar y ampliar los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria relacionados a las funciones con operaciones numéricas, las ecuaciones y la geometría, ¿sí? Hay un par de ejemplos acá que ustedes lo pueden ver detalladamente. Sí, este quizás es un poco más representativo. Acá tenemos, fíjense, tenemos el desarrollo de dos atletas durante una carrera de 100 metros llanos, ¿sí? Entonces, ¿qué información nos brinda qué información nos brinda este gráfico? ¿Sí? El tiempo y la distancia que recorre cada corredor. En rojo el A, el azul, en negro, en el B, ¿sí? Entonces podemos ir viendo cómo va variando, ¿sí?, la distancia que va recorriendo cada corredor en función del tiempo, ¿sí? Es decir que para cada tiempo, un segundo, fíjense el tiempo está dado en segundos y la distancia en metros, yo puedo ir evaluando cómo fue el recorrido de cada uno. En 2 segundos tantos metros, en 3 segundos tantos metros, ¿sí? Es un ejemplo de una función. Más adelante vamos a ir haciendo detalle en esto. Algunas cosas importantes, que magnitudes se relacionan, ¿sí?, el tiempo con la distancia, durante cuánto tiempo estuvo primero el corredor B. Fíjense, el corredor B, si el eje vertical nos marca la distancia desde un punto fijo, fíjense desde la partida, fíjense que el corredor B estuvo adelante hasta más o menos los 7 segundos. Después el corredor B, ¿sí?, fíjense que para una misma cantidad de tiempo, por ejemplo para 9, ya el corredor A recorrió más distancia que el B, ¿sí? Son análisis que podemos ir haciendo. ¿Cuántos metros recorrió el corredor a los 3 segundos de haber largado? Y el corredor B, ¿sí? Vamos a 3 segundos, cortamos las dos curvas, fíjense, el corredor A más o menos 10 metros, el corredor B 20 metros, ¿sí? ¿En qué momento el corredor B es alcanzado por el corredor A? Bueno, a los 7 segundos más o menos, ¿sí? ¿Y cuál de los corredores terminó la carrera? ¿Y cuánto tiempo tardó en llegar a la meta, ¿sí? Si eran 100 metros, fíjense, acá tenemos 100 metros, el único que llegó fue el A, el corredor A, y tardó 11 segundos, más o menos, ¿sí? Mientras que el corredor B, fíjense, a los 12 segundos recién iba más o menos 60 metros, ¿sí? O sea que no terminó la carrera. Bien, estos análisis lo podemos ir haciendo en este gráfico, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar de esto? Y que mientras va variando una variable, ¿sí?, una variable que es independiente, como lo es el tiempo ¿de quién depende? ¿Sí? El tiempo corre. Entonces, lo que se pueden hacer son, primero, identificar las variables, cuáles son las dos variables que van en juego en este gráfico, por ejemplo, y después ver la relación que tienen, ¿sí? Claramente una variable depende de la otra. Siempre nosotros vamos a tener variables independientes y vamos a tener variables dependientes, ¿sí? En este caso, la distancia depende del
tiempo, ¿sí? Mientras va variando el tiempo, la distancia también varía según alguna ley, ¿sí? Acá tenemos más específicamente algunas características de las funciones. Fíjense, una relación, ¿sí?, es una correspondencia que asocia elementos de un conjunto llamado conjunto de partida con elementos del segundo conjunto llamado conjunto de llegada. En el gráfico que veíamos recién, el conjunto de partida entonces va a ser el tiempo y el de llegada va a ser la distancia. Yo ¿cómo leo esto? Digo, bueno, a los 6 segundos, ¿qué pasó? El corredor A recorrió tantos metros, el corredor B recorrió tantos otros, ¿sí? Entonces, se pueden definir, asociados a la relación que hablábamos recién, dos conjuntos: el dominio y la imagen, ¿sí?, de esta relación, que van a ser subconjuntos del conjunto de partida y de llegada respectivamente. O sea, es decir, yo puedo decir, bueno, el conjunto de partida es el tiempo. Ahora, el dominio, ¿sí?, van a ser los valores que puede tomar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, valores, se me ocurre decir ahora, valores positivos, ¿sí? Si bien, digamos, el conjunto de partida eran, digamos, todos, fíjense acá, hasta aparece el -1 acá, ¿no es cierto? El conjunto de partida se refiere a todo, digamos, todo el eje X, vendría a ser en este caso el eje horizontal, ¿sí? Pero el dominio van a ser aquellos valores de los infinitos valores que hay ahí que puede tomar el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los positivos. Y la imagen, ¿sí?, será lo mismo, pero del conjunto de llegada. Es decir, yo también acá puedo llegar a tener desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Pero físicamente, en este caso, ¿cuál era la imagen? Y la imagen va a ir de 0 a 100, porque son los valores que puede tomar el conjunto de llegada, ¿sí? Bien, entonces, la imagen es una relación del conjunto formado por los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con algún elemento del dominio, ¿sí?, como hablábamos anteriormente. ¿Qué relaciones cumplen? El dominio de la relación es igual al conjunto de partida, ¿sí? Y cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada, llamado su imagen. Esto es muy importante. Esto es, digamos, si se cumplen estas relaciones, estas dos, entonces estamos hablando de una función, ¿sí? Entonces, el dominio de la relación es igual al conjunto de partida y cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. ¿Qué quiere decir esto? Y que para un valor del dominio, por ejemplo para 5, ¿sí?, cada función tiene un único valor. Por ejemplo, la función roja tiene este valor. Más o menos para 5 segundos tiene 23, 24, ¿sí? No es que tiene 24 y después por acá más arriba tiene otro valor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Para cada elemento del dominio se corresponde una única imagen. Eso es lo que cumplen. Si se cumple con eso, podemos decir que estamos hablando de una función, ¿sí? Ahora vuelvo a repetir, fíjense. Una función de A en B es una relación que asocia a cada elemento X del conjunto A uno y solo un elemento Y del conjunto B, llamado su imagen, ¿sí? Y entonces, dado que el valor de la variable Y en Y igual a f de x, esto Y igual a f de x, ¿sí?, estamos diciendo que Y es función de x, ¿sí? Entonces, Y siempre, lo que decíamos hoy, Y siempre depende de x. Entonces,
y va a ser la variable dependiente, ¿sí? Y x la variable independiente. Como hoy decíamos, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? Va a ser en ese caso la variable independiente y la distancia va a ser la variable dependiente, ¿sí? Acá hay un par de ejemplos, ¿sí? La estatura de una persona depende de la edad, ¿sí? El área de un círculo depende del radio del mismo, la temperatura de ebullición del agua depende de la altura del lugar respecto al nivel del mar, la distancia recorrida por un objeto al caer libremente depende del tiempo que transcurre en cada instante. Y fíjense que en cada caso decimos que la segunda cantidad es dependiente de la primera, ¿sí?